Hola, bienvenidos a este canal donde compartimos temas de crecimiento personal y espiritual. Mi nombre es Iris y el día de hoy quiero compartir contigo algunas causas del fracaso en las relaciones de pareja. Una de ellas son las creencias limitantes, como por ejemplo, creer en el bien y el mal. Desde comprensión, desde sabiduría, sabemos que todo lo que sucede en el universo no es bueno o malo, solamente necesario para algún propósito de amor. Las creencias no son del instinto, sino de la parte mental y empiezan a tener un efecto sobre nuestro comportamiento y nuestras formas de interpretar los sucesos de la realidad. Otra de las causas del fracaso en las relaciones son las reacciones traumáticas. El trauma, a diferencia de las creencias, es algo inconsciente y no está asociado al intelecto sino al instinto. Es el sistema de defensas de la parte mental. Las reacciones traumáticas son reacciones automáticas, incontroladas e irracionales y pueden producir todos esos estados agresivos que llevan al desarrollo de las formas de huir o pelear a través de las adrenalinas, y eso es totalmente destructivo. La idea es que nosotros, al descubrir cuáles son los errores, podamos aprender a evitarlos usando la herramienta pedagógica de las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hice para equivocarme? ¿Qué aprendí del error que cometí? ¿Qué haría yo para no volver a cometer el mismo error? Algo muy importante es que nosotros tenemos que autoobservarnos. En nuestro interior, el sentimiento es la herramienta del autoconocimiento. ¿Cómo puedo saber qué hay en mi personalidad, qué hay en mi mente? Es a través del sentimiento. Entonces vamos a comenzar con algunas otras preguntas que dicen: ¿qué sientes cuando no aceptas algo de tu pareja? A través del sentimiento empezamos a conectar partes profundas de nuestra mente, y no estamos hablando de lo que dices o lo que piensas, sino qué sientes. Podemos sentir rabia, malestar, incomprensión, impotencia, desesperación. Ese tipo de sentimientos o sensaciones son normales en nosotros, pero están asociados a la no aceptación. Ese es el inicio del problema. Otra pregunta: ¿cuál es tu sensación interna cuando te sientes agredido? No hablamos aquí de agresiones físicas, sino de agresiones psicológicas, verbales y de actitud. Ante una situación externa de agresión, ante el mutismo, ante el tono de voz, la posición corporal, ¿qué sientes? Puede ser una opresión en el pecho, un malestar físico y en general una sensación muy desagradable. A partir de ahí es como si todos los valores se anularan. Otra pregunta: ¿cuáles son tus reacciones más frecuentes ante las agresiones? Aquí ya hablamos de lo que hago. Puede ser que grite o me calle, me aísle. Todas las reacciones tampoco son productivas. Todo esto sucede en la secuencia automática que está programada en nuestras mentes y no sabemos muchas veces cómo evitarlas. Hay dos trabajos para hacer en ambas personas de la pareja. Una es que yo aprenda a no reaccionar ante la agresión. Y dos, que yo aprenda a no usar la agresión, y para eso es necesario aceptar las diferencias. Si logramos esto, la estabilidad y el mejoramiento serán un hecho, pero mientras nosotros mantengamos cualquier nivel de conducta agresiva, interna o externa, la relación está en deterioro. Aparentemente no se está notando, pero eso se está acumulando internamente, y cuando se vuelve una explosión empieza a ser complicado. La agresión es lo más inadecuado que hay. Ahora, ¿cuáles son las formas más usuales de agresión en las relaciones de pareja? Descontando las físicas, que ya consideramos totalmente fuera de contexto, las otras formas de agresión pueden ser sutiles: indiferencia, mutismo, mala voluntad, mal genio, mal cara, gestos, indirectas. Todas son 100% destructivas de la relación. Lo primero que destruyen es el sentimiento. A veces las personas dicen que el amor es invulnerable a eso, pero el sentimiento es 100% vulnerable.
Cuando se destruye el sentimiento ya no hay ganas de compartir. El sentimiento positivo nos lleva al deseo de compartir. Los sentimientos negativos que surgen después de esto llevan al alejamiento, la huida, la pelea. Ese es uno de los fundamentales procesos en las relaciones de pareja, y no solamente de pareja, sino en general de la humanidad, las formas de agresión. ¿Qué creencias pueden dañar las relaciones de pareja? Hay muchas. Una de ellas es creer que alguien puede hacerme feliz, creer que alguien es culpable de lo que a mí me pasa, creer que alguien puede adivinar lo que yo necesito, creer que la sinceridad es un valor, creer que si no hay espontaneidad no tiene valor, creer que hay labores para hombres y labores para mujeres. ¿Qué reacciones automáticas incontroladas sientes que pueden deteriorar tu relación de pareja? También pueden ser situaciones o reacciones traumáticas. Por ejemplo, si a una persona le sale un cabello en la sopa y reacciona con mucho asco, no siendo capaz de comer y desencadenando un proceso de ira, esta es una reacción traumática porque un cabello no significa el más mínimo peligro para la salud. Estas reacciones traumáticas, cuando entran los ascos, los escrúpulos, el exceso de aseo, el perfeccionismo y otro tipo de cosas, empiezan a ser tan inmanejables en una relación que a veces te determinan no solamente las agresiones, sino las incompatibilidades. El trauma es el sistema de defensa subconsciente que se origina en el instinto de supervivencia y está asociado al miedo. El miedo es una característica del instinto de supervivencia. El miedo no es una característica de la mente, sino del instinto, pero se instala en la mente inconscientemente. El origen del trauma es instinto y es emocional. Los miedos del ser humano de origen instintivo que pueden acabar con las relaciones son 4 y de ellos nacen ciertas ramificaciones diferentes. Uno de ellos es el miedo a perder. Esto genera el orgullo. Persona que no da el brazo a torcer, jamás se equivoca, siempre tiene la razón, por lo tanto es muy difícil para llegar a un acuerdo con esa persona. Genera angustia por la posibilidad de perder el poder. Si no se hace como yo digo, se origina la agresión. Otro miedo es a enfrentar. Se va a manifestar como timidez. Empieza con la incapacidad de dialogar, de manifestar, de enfrentar el conflicto, la dificultad o la crisis. Y esto se va a convertir en una frustración interna porque la persona siente por la incapacidad de enfrentar. Va a terminar en una profunda apatía, un desinterés total por todo, y eso también será destructivo. El miedo a cometer errores está muy ligado al miedo a enfrentar el resultado de un error. Otro de los miedos es el abandono. Es el que origina la reacción de celos. La persona no puede manejar el sentimiento de ser abandonado y se vuelve la torre de control. La persona obsesiva trata de controlar a la pareja. Se genera una cantidad de posesividad impresionante, pérdida de libertad total en la relación y va a terminar en una gran tristeza porque precisamente va a ser abandonado o abandonada. Miedo a morir. Curiosamente es el menor de los miedos. Este miedo está asociado mucho al asco. Genera desconfianza total, genera un apego y por supuesto genera tacañería para tratar de controlar a través de limitar mis recursos todo el proceso de ir a perder. La dependencia es una creencia traumática en la que yo creo que no puedo sobrevivir solo. La dependencia está en el miedo a morir, miedo al abandono y a enfrentar. Los apegos vienen del miedo a sufrir, el miedo a perder, el miedo a morir. No quiero sufrir si a la otra persona le pasa algo, o me apego porque no quiero morir y creo que el sufrimiento me mataría. Cuando estoy apegado, me vuelvo una persona controladora y eso no es amor. ¿Te has dado cuenta de que hay muchas situaciones en las que tal vez estamos actuando de una manera que está afectando la relación que mantienes actualmente?
Definitivamente hay muchas cosas que siempre podemos mejorar, pero estas causas del fracaso de las relaciones, estas creencias limitantes y estas reacciones traumáticas definitivamente van a traer grandes consecuencias si desde ahora no conocemos esas reacciones traumáticas que tenemos o esas creencias limitantes que aún tenemos y que nos impiden poder aceptar a la otra persona tal y como es. Lo que decía siempre Gerardo Schmeling, ¿no? Si amamos a una persona, la aceptamos tal y como es y no intentamos cambiarla. Es algo complicado de hacer, pero que es un proceso. Si quieren aprender un poco más acerca de esto, y la verdad que estas transcripciones de Gerardo Schmeling son una joya en realidad, y lo que les acabo de compartir lo van a poder encontrar en las transcripciones de la felicidad en pareja y familia. Espero que se encuentren muy bien y continuamos en otra oportunidad.